Muy buenos días, amada iglesia y amigos que en esta oportunidad nos ven. Los invito, me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Padre Santo, en esta mañana nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia, confiados en que nos oyes, confiados en que eres nuestro único soberano, eterno, verdadero Dios, santo, justo y celoso de tu pueblo. A ti nos acercamos en esta mañana, rogándote misericordia y gracia para estudiar, meditar, guardar tu palabra en nuestro corazón. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y te rogamos que dé fruto en nuestra alma, en nuestro corazón, para glorificar tu santo nombre, exaltar tu bendito nombre. Gracias te damos por este espacio, por este tiempo. Guarda a mis hermanos, a todos aquellos que nos ven en esta mañana y nos escuchan. Ayúdalos a concentrarse, a poner atención a tus palabras, ya que están en sus casas y muchas veces somos distraídos. Concédenos el estar atentos a la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén. Hasta la predicación del domingo pasado, nosotros estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los romanos y vimos que en los capítulos anteriores que la predicación estaba centrada en el poder del evangelio para poner al hombre en una correcta relación, puesto que el hombre está muerto en sus pecados, está bajo condena, no hay esperanza alguna, está bajo la ira de Dios. Que por medio de la predicación del evangelio, es decir, por medio de manifestarles las evidencias de su pecado, de su culpabilidad, que es inexcusable, y luego presentar de la gracia salvífica por medio de la fe, Dios invita a todos los hombres, así sean judíos o gentiles en todas las naciones, Dios los invita a creer en Jesucristo como su única justicia, delante de Dios. Así que desde el capítulo 1, verso 18 en adelante,
Explicamos como parte del Evangelio el gran problema, la gran tragedia de toda la humanidad a causa de su pecado, que el hombre es culpable de su pecado, de su condena, de la ira de Dios. Y si hay alguno en esta mañana que nos escucha y aún piensa que no tiene ninguna deuda para con Dios porque no comete muchos pecados, o porque es una buena persona, un buen ciudadano y que no le tiene que rendir cuentas a Dios, déjenme decirles que están completamente equivocados, que a lo mejor no han entendido verdaderamente qué es lo que Dios demanda en su ley para agradarlo a Él. Aún no has entendido, pero Dios, en su misericordia, en su bondad, al ver la incapacidad de los hombres para agradar, Dios, por iniciativa propia, concede la fe para que sean justificados de sus pecados delante de Dios, de manera que el hombre no tenga razón alguna para jactarse en sus obras, sino que aquella fe con el cual fueron justificados pueda descansar en aquella promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia espiritual. Y de esta manera el cristiano pueda vivir como viendo al futuro, pensando en la eternidad y no pensando en su temporalidad. De esta manera el Señor se lleva toda la gloria. Así el hombre puede vivir, el cristiano puede vivir bajo esta promesa, disfrutando de las bendiciones que recibió en Cristo, disfrutando de la justificación, de la expiación, de la reconciliación, de la redención en Cristo Jesús, capítulos 3, 21 al capítulo 4. Pero ahora, en los capítulos 5 al 8, que corresponde a una nueva división, una nueva unidad, Pablo continúa hablando acerca de la justificación, pero también explica los gloriosos resultados, la certeza y los fundamentos de la justificación por la sola fe. Capítulo 5. Y también explica de que las amenazas están presentes contra aquella certeza que nos fue concedida acerca de la justificación. Aquellas amenazas como el pecado, como la ley, que asedian a tal certeza, pero también nos enseña de la obra del Espíritu Santo, dándonos las fuerzas para vencer, para mortificar, para tener victoria sobre estas amenazas, capítulos 6 al 8. Habiendo en breve explicado esta sección, hoy nos corresponde meditar entonces en el capítulo 5, versos 1 al 11, que tratan acerca de los gloriosos resultados de la justificación. Los gloriosos resultados de la justificación. El tema que domina nuestro pasaje a estudiar es los gloriosos resultados de la justificación para la nueva humanidad, esperanza, seguridad y reconciliación. Los gloriosos resultados de la justificación por la sola fe para la nueva humanidad, esperanza, seguridad y reconciliación. De allí el título también para nuestro sermón en esta mañana: la justificación por la sola fe y los gloriosos resultados. La justificación por la sola fe y sus gloriosos resultados. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados de la justificación? ¿Cuáles son estos gloriosos resultados de la justificación? En el pasaje vemos varios resultados, frutos, bendiciones que emanan de la justificación por la sola fe. Así que podemos dividir nuestro pasaje en tres partes. Primero, los versos 1 al 4 nos hablan acerca de que tenemos la paz y la esperanza en Cristo Jesús. Ese es uno de los resultados de la justificación.
Tenemos la paz y la esperanza en Cristo Jesús, versos 1 al 4. En los versos 5 al 8 tenemos el amor y la seguridad en Cristo. Tenemos el amor y la seguridad en Cristo. Y por último, en los versos 9 al 11, tenemos la expiación y la reconciliación en Cristo. Veamos entonces primero que tenemos paz y tenemos esperanza en Cristo. El verso 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Habiendo ya sido justificados, es un tiempo pasado. La justificación se caracteriza por ser la entrada al camino, a la vida cristiana. En el momento en el que nosotros pusimos nuestra confianza en Dios, en el momento cuando creímos con aquella fe que es un don de Dios, Dios nos declara justos. Nos deja en una posición legal y permanente, de manera que nadie puede arrebatarnos esta justificación. Pablo lo dirá en el capítulo 11 diciendo: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque cuando Dios justifica al hombre de sus pecados, nadie puede contradecir aquello. Lo justifica para siempre, habiendo ya sido justificados por la fe, dice Pablo en el verso 1. Estos son los gloriosos resultados de la justificación por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, verso 1. El significado de esta palabra paz es reconciliar, reconciliación. El Señor nos reconcilió. Tenemos la reconciliación en el Señor Jesucristo por su muerte, por su resurrección. Y la pregunta es, ¿por qué era necesario que nosotros tengamos paz para con Dios? ¿Por qué era necesario? Ya vimos en los capítulos anteriores, porque la ira de Dios se reveló sobre nosotros. La ira de Dios estaba en nosotros porque estuvimos enemistados con Él. La palabra paz aquí también puede ser una alusión a una guerra. Con aquella paz que se llega en acuerdo en las guerras. En el caso nuestro, no se trata de una guerra entre dos naciones que luchan con una misma rivalidad. No es así. La guerra que se trata aquí es de la de un rey con los súbditos. La de un rey y la de sus súbditos que se rebelaron en contra de su rey. Así que no se trata de una guerra uniforme, ¿sí? Es una guerra perdida para nosotros. Esa guerra nosotros la perdimos porque Dios está airado contra el impío, contra el pecador. Y sin embargo, Dios en su misericordia hizo la paz con sus súbditos. Pero para que aquella paz sea posible para sus hijos, para su pueblo, Dios tuvo que juzgar el pecado. Tuvo que juzgar el pecado y lo hizo por medio de Cristo, nuestro sustituto. Y no solo eso, sino que también Cristo nos dio su justicia en la imputación, una doble imputación, en el que Dios pone nuestros pecados en la persona de Jesucristo y la persona de Jesucristo nos concede aquella justicia con la cual nos justifica la fe como el medio para nuestra justificación. De esta manera, la justificación es por gracia solamente. Ahora, como tenemos la paz para con Dios, como tenemos esta gloriosa bendición, este glorioso resultado, tenemos paz para con Dios, entonces también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. Verso 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. Por causa de Cristo tenemos acceso a esta gracia. Estamos en un estado de gracia. Estamos en
en un estado de gracia. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, para los judíos y para los gentiles que estaban familiarizados con la ley en la iglesia de Roma, ellos conocían muy bien el contexto de los judíos. En el Antiguo Testamento, ellos no tenían acceso directo al Padre, sino que un sacerdote, un mediador, intercedía por ellos. Solo uno podía entrar al lugar santísimo y el resto del pueblo debía esperar fuera para confiar en su sumo sacerdote, en su sacerdote. Bueno, con estos versículos, con este resultado de la justificación, se rompe ese velo, de manera que tú y yo, que fuimos justificados por la sola fe, tenemos ese libre acceso delante del trono de Dios. Tenemos ese acceso por la obra de la justificación, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debido a la paz que hizo con nosotros, debido a nuestra reconciliación, tenemos entrada al trono celestial de manera permanente. De manera permanente. Nadie podrá arrebatarte aquello que Cristo te dio en la cruz. Nadie podrá arrebatarte aquello. Es más, Cristo es nuestra paz. Él es la paz para nosotros en persona. Él es nuestra paz que nos reconcilió con el Padre. De manera que nosotros podamos decir, como Pablo en el verso 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriarnos se repite 3 veces en toda nuestra sección y otra traducción para esto es regocijarnos. Nos regocijamos, es una esperanza futura, nos regocijamos en la gloria de Cristo. Una esperanza futura que no solamente nos lleva a tener la esperanza en que nosotros seremos glorificados, no solo eso, sino que veremos la gloria de Cristo cuando nosotros estemos con Él, cuando Él vuelva por su iglesia, de manera que esta esperanza es segura. Es segura, esta esperanza no defraudará a su pueblo. Cuando estemos con Él, lo veremos tal como Él es. Debido a esta paz, hermanos, debido a la paz que Cristo hizo por nosotros, nos reconcilió con el Padre, nos lleva a pensar en lo futuro, en lo venidero, nos lleva a poner nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en pensar en lo que Dios hizo por nosotros y lo que hará con nosotros cuando estemos con Él, glorificando su santo nombre. Así que mientras estamos aquí, miren, primero el texto nos lleva a pensar en una eternidad, pero luego ahora nos va a llevar a pensar en la temporalidad. En el verso 3 dice, nos gloriaremos en las tribulaciones. Nos gloriaremos en las tribulaciones. ¿Ven? Estamos todos en las líneas del apóstol Pablo. Una idea viene tras la otra, un resultado viene tras la otra. Si la paz de Dios, si la reconciliación nos lleva a pensar en lo venidero, en las bendiciones futuras, en la eternidad, entonces nuestra temporalidad, mientras estamos aquí, debe estar marcada por el regocijo. Y particularmente el texto menciona en las tribulaciones, en las aflicciones. Y esto significa tener un corazón agradecido, un corazón que está lleno de gratitud delante de Dios a pesar de las aflicciones. Este verso da por hecho de que todo cristiano va a sufrir. Da por hecho de que todo cristiano va a pasar por alguna aflicción. Si tenemos paz para con Dios, es decir, si la guerra se terminó allí, se levanta otra guerra que es contra el mundo, otra batalla contra el mundo.
Y si el cristiano está en batalla contra una corriente que va en contra de los mandamientos de Dios, en algún momento va a sufrir. Cuando Pablo está hablando de las persecuciones en este pasaje, está pensando en los cristianos en la iglesia primitiva, las cuales perdieron a sus familiares, perdieron a sus hermanos durante las persecuciones. Y Pablo les dice que pueden gloriarse, pueden regocijarse en las tribulaciones, en las aflicciones. Ahora, el gozarse en los sufrimientos no significa que nosotros debemos regocijarnos en el dolor. Hay un término para esto y es el masoquismo. Nosotros no somos masoquistas, sino que nos regocijamos en el Señor porque sabemos y descansamos en Cristo, quien es nuestra paz, y nos da aquella gracia para soportarlas en tiempos de aflicción. Porque esta aflicción, amados hermanos, esta aflicción por la que la iglesia muchas veces va a pasar, en las cuales creo estamos pasando, nos llevará a despojarnos de todo aquello en lo que solemos poner nuestra confianza. Nos ayudará a mortificar, a destruir aquello con el cual más hemos confiado. Si alguna persona disfrutó de los bienes materiales, del dinero, por ejemplo, y en una época como esta entra en una crisis, entonces sus sufrimientos, sus tribulaciones podrían enseñarle a no depender del dinero y de los bienes materiales. Es una forma como Dios ha diseñado para moldear el carácter de los creyentes. Dios permite las aflicciones para producir en el corazón del cristiano paciencia, carácter y esperanza. En el verso 4 eso es lo que dice. Porque la tribulación produce paciencia, produce resistencia. La iglesia primitiva estaba marcado por esta bendición. Desarrollaron paciencia, desarrollaron esperanza en la paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Otra traducción para prueba es carácter. Carácter. La tribulación produce paciencia, produce carácter en el cristiano y produce esperanza. Produce esperanza. Miren, nosotros estamos viviendo en un contexto en el que una pandemia está afligiendo a miles de personas en el mundo. Vivimos en un contexto en el que muchos cristianos han sido afectados por esta pandemia, el cual aflige sus cuerpos y sus corazones. Están siendo formados para ser pacientes. Que el Señor, que la gracia de nuestro Señor nos ayude a todos en estos tiempos tan difíciles. Que Dios está formando la paciencia, el carácter y la esperanza de todos aquellos amados hermanos que están pasando por una aflicción en esta pandemia. Entonces, hasta aquí estamos viendo dos gloriosos resultados de la justificación. Tenemos paz para con Dios, pero también tenemos la esperanza en Cristo nuestro Señor. Pero no solo eso, no solo los gloriosos resultados de la justificación, no solo es la paz y la esperanza, sino que también es el amor y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, la esperanza no avergüenza, la esperanza no fallará, la esperanza no decepcionará a ninguno que ha sido justificado. Es una esperanza segura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿quiénes fuimos nosotros para ser el objeto de su amor? ¿Quiénes fuimos nosotros para ser el objeto de su amor? En el pasaje
encontramos 4 aspectos de cuál realmente era nuestra condición. En el verso 6 nos dice que fuimos débiles e impíos. Débiles e impíos. En el verso 8 nos dice que fuimos pecadores. Débiles, impíos, pecadores, y en el verso 10 nos dice que fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos de Dios, débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Miren, la doctrina de la justificación por la sola fe en los círculos evangélicos es una doctrina tan familiar que se ha dejado de amar o de apreciar, de contemplar esta doctrina por los mismos cristianos. Y una de las formas para poder apreciar y amar esta doctrina de la justificación, de las muchas que hay, es primero recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos liberó, del abismo que nos liberó y nos sacó. Es que nosotros fuimos débiles, hermanos. Fuimos débiles. La palabra también se traduce como impotentes en nuestros pecados. ¿Sí? Que no fuimos capaces para agradar a Dios en obedecer y guardar sus mandamientos. Fuimos débiles e incapaces para buscar a Dios, y sin embargo, Cristo murió por hombres débiles e impíos como nosotros. Y no solo eso, verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Miren, aunque entre los hombres nadie moriría por otro hombre, nadie moriría por un noble, por un hombre justo. Quizás en la antigüedad los soldados entregaban sus vidas por su nación y aún más por su rey, porque era su deber. Pero ¿quién podría dar su vida por un impío? ¿Quién podría dar su vida por hombres pecadores, por hombres impíos, débiles y enemigos? ¿Habrá alguien que pueda dar su vida por hombres y mujeres que tienen estas cualidades? ¿Son débiles, son impíos, son pecadores, son enemigos? ¿Habrá alguien que pueda dar su vida por esta clase de personas? Ninguno. Pero lo que dice el pasaje es, en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el Mesías prometido, vino a morir por hombres pecadores como tú y como yo. El amor del Padre entonces se manifestó cuando su único Hijo murió por hombres débiles, impíos, pecadores y enemigos como tú y como yo, para que seamos en Él fuertes, para que seamos santos, para que seamos sus amigos en Él y con Él, que tiene que ver con nuestra unión con Cristo, nuestra identidad. Pero también debemos notar también que el amor con el que Dios nos amó a hombres débiles como nosotros es el amor la de un esposo que tiene para con su esposa. Es el amor que tiene un esposo para con su esposa. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo vio en su novia, la iglesia, para que fuese objeto de su amor? ¿Qué es lo que Cristo vio en su novia, la iglesia, para ser el objeto de su amor? ¿Había algo en nosotros? ¿Algo que pueda llamar la atención de Dios? ¿Algo de admirar, de contemplar? ¿Hubo belleza en nosotros? ¿Fuimos mejores que el resto, que los demás, el resto de las naciones y pueblos? De ninguna manera. De hecho, en el libro del profeta Oseas, el pueblo de Dios es ejemplificada en una ramera esclava que fue comprada para ser la esposa del profeta Oseas. Esa era nuestra condición. Esa fue nuestra condición. No hubo algo en la novia, algo digno de admirar, algo digno de apreciar, de amar. Y la pregunta es entonces, ¿cuál fue el fundamento de su amor?
¿Cuál fue el fundamento del amor del Padre? En el texto quizás no nos muestra, sin embargo lo podemos encontrar en el capítulo 9, si me acompañan. Verso 11 y 13. Verso 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, hablando de Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Verso 13: como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. El fundamento del amor de Dios tiene como base la doctrina de la elección. Él nos eligió, nos escogió y nos amó, no porque nosotros fuimos mejores que los demás. Ya lo dijo Moisés en Deuteronomio: fuimos los más insignificantes de todos los pueblos. Realmente en nosotros no había algo digno de admirar para que Cristo nos amara. Así que una de las formas para apreciar este glorioso resultado de la justificación, que el Padre nos amó, es recordando de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos libertó. Y si el amor de Dios es verdad, entonces nadie nos separará de este amor. Nada nos separará de este amor. Pablo lo dirá en los versos, en el capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Habrá algo? Las angustias, los sufrimientos por las que estamos atravesando, la angustia, persecución, hambre que estamos pasando en tiempos de crisis, desnudez o peligros o de espada, ¿habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Pablo dice, la palabra de nuestro Señor nos dice: no habrá nada. Aquello que recibimos en Cristo Jesús es permanente en nosotros, que no habrá nada que nos pueda arrebatar aquello en Cristo nuestro Señor. Es decir, confirma nuestra seguridad, confirma la seguridad de salvación que tiene el cristiano en Jesucristo, en su paz, en aquel que le reconcilió cuando fuimos enemigos de Dios. Por tanto, hermanos, los gloriosos resultados de la justificación hasta el momento es que tenemos paz y tenemos esperanza para con Cristo, ¿sí? Tenemos paz, y por aquella paz tenemos acceso al Padre, por aquella paz tenemos una mirada pensando en el futuro, regocijándonos en las angustias, y también tenemos esperanza en lo venidero, en las bendiciones celestiales, pero también tenemos el amor de Cristo, tenemos la seguridad, la certeza en Jesucristo que Él nos salvará. Veamos entonces que también tenemos la expiación y la reconciliación en Cristo. Los versos 9 al verso 11. Tenemos la expiación y la reconciliación en Cristo. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En este pasaje encontramos otro glorioso resultado de la justificación. Tenemos expiación y tenemos propiciación. La expiación, su sangre es la expiación. Es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela nuestra deuda penal que teníamos para con la justicia de Dios. Su sangre, su muerte eficaz por sus hijos. Fuimos salvos de la ira, de una ira pasada, de la ira presente, de la ira futura, de la ira venidera, es la propiciación. La ira de Dios fue aplacada en favor de la iglesia. Miren, si leemos este pasaje, el verso 9, con la idea que viene hablando del verso 5, dice así:
Y la esperanza no avergüenza, es decir, la esperanza no decepcionará, la esperanza no fallará, verso 9, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Verso 10, pues mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestra seguridad, hermanos, descansa en la obra de lo que Cristo hizo, de manera que cuando Él pida cuentas a toda la humanidad, nosotros estaremos exentos, porque Cristo llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, nuestra condena, nuestra maldición, Él la llevó en la cruz, de manera que Él es nuestra paz, nuestro reconciliador, Él es nuestro amor, nuestra seguridad, Él es nuestra expiación, nuestra reconciliación. Miren algo interesante de nuestro pasaje, y es que el texto empieza con reconciliación. Empieza diciendo que tenemos paz para con Dios, reconciliación, y termina con reconciliación. Termina con expiación y propiciación. Ahora que nosotros somos justificados, que fuimos reconciliados, ahora mucho más. Ya se hizo la parte difícil. Aquello que era imposible para los hombres que estaban muertos en sus pecados, Cristo lo hizo posible. Ahora será mucho más fácil, quizás es la palabra, que nosotros seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida en Cristo nuestro Señor. Miren ahora cómo el apóstol Pablo cierra esta sección con una nota de elevado regocijo, verso 11. Dice el verso 11, nos gloriamos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor. Nos gloriamos, nos regocijamos en Jesucristo, por quien recibimos la reconciliación. Miren este gran cambio que hace el apóstol Pablo. Miren, 3 capítulos anteriores, el apóstol Pablo se esmeraba tanto, ponía tanto el empeño de poner a todos los hombres bajo la condenación, bajo la culpa. Y aquellos que nos han estado siguiendo en la serie de esta carta, en la escuela dominical y en los sermones, ustedes pudieron darse cuenta que domingo tras domingo, la mayor parte de los domingos que pasamos estudiando esta carta, domingo tras domingo, una y otra vez, llevamos al hombre a su verdadera condición, llevamos al hombre a que realmente él es culpable, lo llevamos a tomar asiento para que esté en el tribunal del juez divino, de manera que él es culpable, dijimos que él es inexcusable, que la ira de Dios está sobre él, que se entregó a la idolatría, a sus pasiones vergonzosas, se entregó a una mente reprobada, se entregó a la moralidad. Es acusado de sus pecados verbales, acusado de sus pecados de conducta. No hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien entienda a Dios. Es culpable de su insuficiencia en obedecer la ley de Dios. Y creo que aquellos que nos han estado siguiendo en estos sermones y estudios, nos quedó con claridad de que el hombre es inexcusable delante de Dios, pero ahora lo que Pablo está haciendo es mostrar la otra mirada. Pablo en esta sección está presentando de una manera gloriosa, de una manera sublime, los enormes, los gloriosos resultados de la justificación por la sola fe. Que Él es nuestra paz, que tenemos la paz y la esperanza en Cristo Jesús, que tenemos el amor y la seguridad en Cristo Jesús, que Él es nuestra reconciliación, nuestra expiación, nuestra propiciación. Por tanto, nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Gloria sea a nuestro Señor. Hay razones suficientes para glorificar el nombre de Dios por lo que hizo por nosotros. Recordemos, amados hermanos, que en nosotros no hubo algo que pueda llamar, algo de admirar para nuestro Dios. Fue su gracia, fue solamente su gracia la que nos liberó, la que nos salvó, la que nos trajo paz. Fue solamente su obra de expiación. Para terminar, nos deleitamos en los gloriosos resultados de la justificación por la sola fe. Nos deleitamos en los gloriosos resultados de la justificación por la sola fe. ¿Puedes apreciar de cerca lo que Cristo hizo por nosotros? Lo que Cristo hizo por ti. Te dio la paz, te dio entrada al trono de la gracia de Dios, te dio la esperanza de ver la gloria de Dios, la esperanza de regocijarte en los sufrimientos, la esperanza del amor de Dios, la seguridad que tienes en Cristo, la expiación, la propiciación, la reconciliación. Puedes llegar a apreciar y amar estas doctrinas porque de ninguna manera fuiste digno de recibir todas estas bendiciones. Claro que hay razones suficientes para glorificar, admirar el nombre de nuestro glorioso Señor. Ahora, vivir bajo los gloriosos resultados de la justificación es vivir en la gracia de nuestro Dios. Es vivir en la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estos resultados no son méritos nuestros, son méritos de Cristo. Así que los resultados, estos gloriosos resultados, no dependen de mí, no dependen de tus sentimientos, de tus emociones, no depende de tu estado de ánimo. Puede que en muchas ocasiones el cristiano pase por diversas necesidades, el cual baje su cabeza en aflicción, pero la paz de Dios no depende de eso. La paz de Dios, el amor de Dios, la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad de salvación, su expiación, su reconciliación, el acceso que tenemos al Padre, son bendiciones que dependen y descansan en solamente nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, Él se glorifica. De esta manera, Él se glorifica en la salvación. Él se lleva toda la gloria, toda la honra. Entonces, hay razones suficientes para glorificar a Cristo por lo que Él hizo posible en su muerte, en su resurrección. ¿No es razón suficiente para amar y apreciar esta doctrina de la justificación por la sola fe en Jesucristo? Claro que sí. La podemos aplicar en nuestro diario vivir en los momentos como este en los que estamos pasando. Ahora, para los amigos que en esta mañana nos escuchan, para aquellas personas que nos escuchan, ¿no ves la necesidad de la justificación por la sola fe? ¿No ves la necesidad de la justificación por la sola fe? ¿No ves aquella necesidad de reconciliación? ¿Fuiste ya justificado por la sola fe? Te preguntarás quizás, ¿por qué necesito reconciliarme con Dios? ¿Acaso estoy enojado, estoy enemistado con Él? ¿Por qué necesito la reconciliación? Pues tú necesitas la reconciliación con Dios porque estás enemistado con Él, porque estás en una guerra contra Él, estás enemistado con Él. Y si miras nuestro contexto, mira lo que Dios está permitiendo en días como esto. Mira cómo Dios permite esta aflicción tan grande como juicio, una gran pandemia que asola, que aflige a todas las naciones en el mundo entero. Miles de personas han muerto, miles de personas han sido afectadas por esta pandemia. Lo que Dios tiene que hacer para llamar tu atención y puedas meditar y reflexionar que estás enemistado contra Dios, de que tus pecados te juzgarán, de que tus pecados recibirán la paga justa y la muerte, la condenación por no haber acudido a Cristo.
Estás escondido en la casa, estás escondido de la muerte, sin saber en qué momento vas a morir, y necesitas en medio de todo esto la reconciliación. No tendrás paz con Dios, no tendrás esperanza en Cristo, no tendrás el amor y la seguridad en Cristo, la expiación, su reconciliación, a menos que tú acudas a Él en verdadero arrepentimiento, en una verdadera fe, buscando la reconciliación en Cristo, a menos que acudas a Él, para que tus pecados sean perdonados. Solo así disfrutarás de aquellos gloriosos resultados de la justificación por la sola fe. Solo así, a menos que vengas a Él. Si vienes a Él en la condición en la que te encuentras, Él te salvará. Si vienes a Él con fe, si vienes a Él en arrepentimiento. Puede que tu condición económica no cambie, puede que tu salud no cambie y tus necesidades sigan siendo las mismas, hablando materialmente, pero tus pecados serán perdonados. ¿Y qué mejor que eso? Que tus pecados serán perdonados, que Dios los borrará para siempre en Cristo Jesús, y solo así podrás disfrutar de aquellas bendiciones de la justificación por la sola fe. Oremos. Padre Santo, en esta mañana te glorificamos nuevamente por tu bendita palabra, el cual es medicina, el cual es refrigerio para nuestra salud espiritual. Padre, bendice tu palabra, que dé fruto en el corazón de tu iglesia, que sea de exhortación para salvar las almas de aquellos que nos escuchan en sus hogares. Oh Dios, usa tu palabra y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Así te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.